Solo que me ayuden, ¿verdad?, a hacer nuestra confesión de fe y de viva voz, ¿verdad?, según 2 de Timoteo 3:16. Así desde el fondo de su corazón y con esa convicción que Dios nos da, ¿verdad?, para decirle que toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Luis, ya que aquí está cerquita, me la conecta. Saben, ¿verdad?, que estamos con alegría porque está próximo nuestro 5º aniversario. Ya tenemos nombre. Amén. Estamos apartando las fechas, así con tiempo, para que ustedes no nos vayan a decir, no tengo tiempo, mire que me salió. Todo lo que se pueda planificar, se puede planificar. Así con tiempo, ¿verdad? Solo algunos imprevistos. Así que estamos más, ya no es para todos los presentes, ya no es opcional, ¿verdad? Es venir a servir e incluirnos en las actividades. 19 al 22 de octubre. Tenemos un tema hermoso que se llama el canto de la esposa. Así es que lo vamos a ir desarrollando porque son temas bastante extensos. Después vamos a ir viendo, porque si se acuerdan de todos los 4 cantos, ¿verdad? Y ya tenemos que saber a qué canto tenemos nosotros. Y después, cómo unificamos ese canto en un solo canto, que es el canto de la esposa. Yo soy el canto del águila. Ahí cada quien ya debe saber cuál es. Luigi, Rudy no se me olvida, y Calita. Son un par de bueyes. Pero todos esos cantos lo tenemos que tener todos, ¿verdad? Todos tenemos que pasar por esas cuatro etapas para que se hagan uno solo. Y en relación a esto también nos quedamos de verdad con una noche de adoración bien preciosa. Todos venimos con esas ansias. O sea, yo me recordaba los viernes que salía de la casa. Ahorita ya mis salidas nocturnas son bastante limitadas, cuidando chiquitos y día de clases. Pero imagínense qué rico, los que vinimos el viernes, si antes salíamos a fiestas con aquel afán, ¿verdad?, de ir más que olorosos, bañaditos y guapos para el mundo, pues, porque no lo hacíamos para nosotros. Teníamos esa cita preciosa, que bastantes también no pudieron, nos quedamos con ganas de ver a más. Pero los que vinieron con ese gozo y a deleitarnos y a gozarnos y a decirle a Jehová, Jehová, tú eres todo para mí, aquí vengo a adorarte y a darte mi alabanza. Así es que para las próximas no se nos quede en casa. Vamos a ver qué otras cuestiones tenemos en anuncios varios, ya Luigi. Después va a ser al que le toque. Con lo de los temas, y ya siendo próximo nuestro aniversario, estuve diciéndole a Papito Dios cómo elijo este tema, ¿verdad? Y justo en la clase que tenemos los martes con Pastor Juan Carlos, nos dijo que teníamos que tener ya doctrina básica bastante compacta ya en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, y siempre me ha gustado y hablar de todos los nombres que tiene nuestro Señor, porque ya sabemos que el nombre le da a uno un significado y una fuerza, ¿verdad? Significa naturaleza, carácter y autoridad. Entonces hoy vamos a hablar de los nombres de Dios y tenemos que los nombres de Dios están los primarios, se divide como para más fácil, ¿verdad? Para más fácil la comprensión y el estudio. Esos nombres primarios de Dios, y hay nombres compuestos. Esos 4 nombres primarios de Dios que tenemos, bueno, es Dios Elohim, que es el primero, Jehová, y es el Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a empezar por esos nombres para que al momento de orar y de pedirle algo a Dios ya lo hagamos con convicción, sabiendo que cada nombre tiene una parte esencial de su esencia y que esa esencia es la que nosotros debemos anhelar, tener ese propósito nosotros de tener de Él cada día un poco más. Y lo bonito de Dios Elohim, que eso ya sabemos dónde lo ubicamos, ¿verdad? ¿Dónde lo ubicamos primero en la palabra? A Dios Elohim. En Génesis, ¿verdad?
que uno cuando no tenía conocimiento de la palabra y se nos hacía como que saber qué habrá pasado, ¿verdad? Cuando nosotros leíamos y no comprendíamos. En Génesis 1, 26, 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y es que ese hagamos es la pluralidad que tiene Dios. Siendo uno, es tres. Y eso es lo majestuoso de esta palabra. Elohim en la palabra hebrea está formada por la palabra El, que significa fortaleza o fuerte, y la palabra Ala, que significa jurar, sujetarse por un juramento de fidelidad. Siendo un nombre uniplural, el nombre de Dios dice que requiere un verbo singular. Y pone como ejemplo la palabra familia. La familia es, siendo una, somos muchos sus miembros. Y eso es el ejemplo que pone para nosotros entender lo que es Elohim y lo que es esa fuerza creadora que tiene, ¿verdad? Con la palabra, con ese Dios Elohim creó, y dice que no solamente termina su fuerza creadora, su fuerza creativa, ¿verdad?, al hacer al hombre y al hacer los animales, sino que desde el mismo momento en que nosotros caímos en el Edén, ¿verdad?, Adán y Eva pecaron, desde ese mismo momento Él tuvo que hacer su fuerza creadora y abrir nuevos caminos. Abrió el camino a la redención. Ese fue y continúa siendo también esa fuerza creadora que Él sigue haciendo, crear nuevos caminos. Y eso lo podemos dar nosotros como testimonio, como evidencia. Si Dios nos corta algo, tenemos un problema, creemos que ya no podemos hacer, no abre un camino, nos abre 20. Lo que pasa es que tenemos que tener esa capacidad de verlo. Él abre caminos donde no lo hay, por eso dice su palabra, y es donde tenemos que confiarnos nosotros a esa palabra, ¿verdad?, a ese poder creador cuando oremos al Señor, porque el Señor nunca deja de hacer hacedor. Tenemos el segundo nombre de los nombres básicos, que es hermoso, que es Señor Adonai, ¿verdad?, que es un poquito ahí complejo porque es Señor. Adonai es el Señor. Y este lo encontramos en Génesis 15:2, dentro de varios, ¿verdad? Y tenemos que es el segundo de los nombres primarios de Jehová. Y es esta famosa fórmula que tenemos aquí atrás, ¿verdad?, que ya se hizo como parte de la marca de la iglesia. El nombre de Dios es tan importante, y en la cultura judía, ¿verdad?, que ellos no lo pueden nombrar. Siempre que aparece Dios, ellos dicen otras palabras, ¿verdad?, el eterno, el poderoso, el santo, porque no se sienten indignos de decir una palabra tan santa, ¿verdad? Y es que por eso se llenan con estas 4 letras. Y lo que se hizo para mejor comprensión es que se le pusieron vocales, ¿verdad? Pero esas no, es para nosotros poderlas nombrar. Y es así que ya lo llamamos Jehová. Y significa el que existe por sí mismo, el que se revela a sí mismo. Y es la manera en que Jehová tiene ese poder revelador y la autoridad de Dios. Dios se revela a sí mismo y se revela con este nombre. Se revela con el Señor, perdón, me puse el Adonai, no es Adonai, no lo tengo acá. Es Señor Jehová. Señor Jehová. Y va con el poder revelador y la autoridad de Dios. Y esto lo vemos en Génesis 4, 3, 7. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya.
y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hiciereis, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, esto a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y es que Dios dice que del inicio nos va a decir en qué estamos fallando. No nos va a dejar decir, Señor, ¿qué pasó, verdad? Que fallé. Él nos da y nos pone un alto al mismo momento que fallamos. Tuvo esa oportunidad Caín, pero no la tomó. Así como habemos muchas otras personas que aún sabiendo que estamos mal y que estamos errando, tenemos esa decisión de hacer bien o de hacer el mal, de retomar el camino que Dios nos ha enseñado o definitivamente alejarnos de él. Y así como Caín, habemos muchas personas que agarramos los caminos que no son de Dios, pero que no queda por Dios habernos enseñado cuál era el camino correcto. En el diccionario Vine dice: Dios lo escogió como Jehová, como su nombre personal, con el cual él se relacionaba con su pueblo. Es un nombre que él ya implica un poco más de intimidad cuando ya le hablamos a él. Y es aquí donde él se revela, donde él revela su nombre y también revela su autoridad, porque Dios tampoco es suavecito, o queremos esa parte de Dios que solamente nos dé. Dios, cuando impone su autoridad, lo hace y lo hace sentir bastante fuerte. El Señor nos da instrucciones, le dio instrucciones a Moisés. Cuando Moisés viene y le dice que el pueblo es necio, ¿verdad? Que no cree que él es el llamado, entonces él se revela y le dice a Moisés: diles a ese pueblo, ¿verdad? Yo soy el que soy. Porque el pueblo israelita, cualquier comparación es parecida, ¿verdad? Al de nosotros. Somos necios, somos rebeldes, somos incrédulos, y no creían o no querían creer, ¿verdad? A pesar de que los sacó de ese Egipto, y viendo los milagros grandes como abrir el mar rojo, ellos todavía seguían quejándose, pueblo rebelde. Entonces le dice, y él se revela y le dice: yo soy el que soy. Y de esta forma él revela su nombre, ¿verdad? Es tan fuerte el nombre de él, de que está escondido. Yo al inicio, cuando leía acá, yo soy el que soy, no muestra mayor sentido, pero lo poderoso de sus palabras, ¿verdad? Cuando revela su nombre. Y es donde le dice que yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, del Eteo y del Amorreo, y los va a llevar, dice, a una tierra que fluye leche y que fluye miel, ¿verdad? Es en ese Señor Jehová que al que tenemos que seguir sus instrucciones, tenemos que seguir su ley. Es donde Él se nos revela grande y perfecto, ¿verdad? Y es donde cada día que ustedes vienen, los domingos, los miércoles, los días de adoración, ahorita en este congreso, donde se revela su palabra. Tenemos hoy sí a nuestro Señor Adonai, que es el tercer nombre primario del Señor, ¿verdad? Dice que en la versión española se ha traducido simplemente como Señor, y en hebreo quiere decir dueño, esposo, y viene de una raíz que significa soberano, controlador, propietario. Ese es el poder poseedor del esposo. Ya tenemos un poder donde Él se revela como Jehová. Tenemos ahora el poder poseedor como esposo. Bueno, y tenemos que en lo natural, ¿verdad? Nosotros como mujeres, como esposas de Dios, sujetarnos a ese esposo. En lo espiritual, ya se imaginan lo que esperan de nosotros, sujetarnos a ese esposo, porque ese esposo sí nos va a llevar por las sendas que Él nos marca. El ejemplo que ponen aquí sobre el poder sujetarse
es el de Abraham. Y es en Génesis 15, 2 al 9. Y dice, y respondió Abraham. Aquí lo vamos a buscar para que lo veamos todos. Acá. Y respondió. Se perdió, Luis. Sí, mire. ¿Yo? Ajá. Aquí, acá. Ok. Me encanta porque todo sale en la Biblia, ¿verdad? Y respondió Abraham, Señor Jehová, que me has de dar, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aquí, cuando dice Señor, él se refiere a Adonai. Y es que está Abraham diciéndole al Señor y confiando, viene y el Señor saca y busca a Abraham y él hace caso y como padre de la fe hace caso y sale de Ur de los Caldeos a esa tierra prometida que él había dicho. Pero en esa promesa no sabía ni cómo ni cuándo porque él estaba envejeciendo él y estaba envejeciendo también su esposa. No miraba cómo iba a cumplir esa promesa, pero él creyendo le dijo si iba a ser por adopción, ¿verdad? Del que era su empleado, su trabajador, o iba a ser naturalmente su hijo, que iba a ser con Sara. Entonces viene Abraham y le pregunta a Dios cómo va a ser. Y él ya le responde, ¿verdad? Que se va a cumplir esa palabra, que él va a ver que su descendencia va a ser como las estrellas en el cielo, ¿verdad? Como la arena en el mar, que va a ser infinita. Pero es entonces de que Abraham tiene esa unión muy personal con Dios y cree, es tan así su creencia que le llaman el padre de la fe. Y aún viendo sus ojos de que naturalmente es un anciano y que su esposa está más anciana y que uno ya tiene sus años, ¿verdad? Que puede ser madre, aún a pesar de eso él creyó. Pero él le llama Señor Adonai hasta después que tiene la revelación. Y se acuerdan que hay una pelea, ¿verdad? Que él pelea con el rey de los amalecitas, creo que es. Y después de la pelea él viene y da y comparte con Melquisedec, que es la figura del sacerdote, del sumo sacerdote. Y en esa comunión que tienen, donde hay pan y vino, es donde se hace una unión, donde se hace un matrimonio que es aceptado por Abraham. Y lo bendice este Melquisedec, sumo sacerdote, Dios del Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. Lo bendice y le da la revelación de poseer el cielo y la tierra. Altísimo es una palabra hermosa que quiere decir el Yón, que significa supremo y altísimo. Después de que se le comparte, que ellos comparten el pan y el vino, a partir de ahí es donde Abraham ya tiene esta revelación y donde dice que responde a Abraham, Señor Jehová, me has de dar, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno. Es aquí donde él le dice que Señor, ¿verdad? Señor Adonai, es donde se está sujetando a un esposo espiritual y donde él como esposo natural está acudiendo a él diciéndole, soy improductivo, soy estéril, me sujeto a ti para que tú me des la descendencia que tanto desea, ¿verdad? Y Dios se lo da, ¿verdad? Pero ahí está, de que es esa esposa de Jesucristo que debe pelear una multitud de batallas, no solamente una, así como Abraham, él peleó para ver su promesa cumplida. Y pasa por multitud de pruebas que Dios lo hace pasar.
Y como esas ovejas, ¿verdad? Que nos dicen, vamos por aquí, pero por ese buen pastor, y que hace pasar infinidad de valles y montañas para llegar a un buen pasto. Es sujetarnos a ese esposo espiritual, para llegar y conquistar esa tierra también espiritual que es Canaán. En ese entonces la tierra natural también era Canaán. Y es para llegar a ese final de los tiempos donde vamos a ver esa tierra prometida, ¿verdad? De la que hoy estamos hablando y de la que nuestros ojos verán su promesa cumplida. Y que manda también, y que mandó a Abraham a vencer todos los gigantes que en esas tierras habían. Ya dándole y cumpliendo su promesa, tenían que armarse de valor porque Dios da, pero ya saben de que no lo da fácil, contrario a lo que nosotros esperamos. Dios cuando le dice, bueno, ¿quieres un trabajo? Allá está, pero no le dice, lo van a llamar de tal empresa, sino que vaya, levántese, estudie, levántese temprano, sea el primero en ir a esa entrevista o ir a dejar ese currículum. ¿Por qué? Porque hay que pelear, porque Dios nos manda a pelear. Porque si nos dicen de que estamos enfermos, de que nuestro matrimonio está mal, no lo vamos a hacer solamente de una forma pasiva. Vamos a luchar orando, vamos a luchar sirviendo a Dios. También a nuestros esposos, a nuestras esposas, que de repente no están bien la situación, pero también servirle a Él. Por lo menos que de nuestra parte no quede, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la lucha, porque quien va delante de nosotros es más fuerte, y ya será de la voluntad de Él si nos da o no nos concede algo. Que en ese momento de repente no tenemos respuestas del por qué, pero que finalmente Él nos da la razón que por qué nos da o no nos da algo. Y son esos enemigos, esos gigantes que ahora están luchando esos niños allá con ellos. Están viendo todos los gigantes que tuvieron que sacar los israelitas de esas tierras. Sacaron a los cineos, a los ceneseos, a los heteos, a los fereceos, a los rafaitas, a los amorreos, a los cananeos. ¿Se imaginan cuántos gigantes? Y así como eran los gigantes en la forma natural, son los gigantes que aprendimos que están en nuestro corazón y que tenemos que sacar uno por uno, porque también son montoneros y también a como nos vengan, ¿verdad? Pero tenemos que luchar y luchar por sacar esos gigantes de nuestro corazón y ganarles, porque en ese entonces es ganarles a la voluntad humana, ¿verdad? A esa carne que nos dice, no ores, está más rico la cama, como para qué estudias, si de todos modos ni se te queda, ¿verdad? No saben lo complicado que es. Y tenemos el último nombre, el nombre primario, que es Señor Jesucristo, que es el cuarto nombre, ¿verdad?, relacionado con el poder redentor de la naturaleza humilde de Dios, y que comenzó a manifestarse pues en el huerto del Edén. Jesús. Okay. Y es que con el pecado, ya el camino que Dios había mandado, que nos mandaba a comer unos frutos y otros no, ya no pudo ser. Entonces Dios inmediatamente tuvo que hacer el plan B. Él me imagino que tiene todos los planes, ¿verdad? Porque nosotros fallamos de una, de otra y de otra y de otra. Pero Él siempre nos va a mostrar los caminos. Y si no pudo, esa semilla que en ese tiempo estaba en los lomos de Adán, ¿verdad?, y de Eva, los fue pasando generaciones. No pudo en Abel porque fue muerto por su hermano. Pasó entonces a los lomas de su hermano, el chiquito, que ya se me olvidó el Luigi, ¿cómo es que se llama? Set, no. Ajá. Sí, ¿verdad? Lo confundo con el de Noé. Y fue pasando de simiente en simiente, ¿verdad?, de generación en generación, hasta que la reclama nuevamente Abraham. Y es ahí donde hay otra vez un reinicio, ¿verdad? Y donde en los lomos de Abraham
pasa a Isaac y así hasta que llega a José, ¿verdad? Que es el descendiente directo del rey David. Entonces, y la semilla, y esta es la unión bonita, ¿verdad? Jesucristo. Jesús significa Dios es nuestro Salvador. Y Cristo es el nombre celestial, ¿verdad? El nombre real que le da en su naturaleza Dios a Cristo, y que es inmutable y que es permanente y que es de los siglos por los siglos y de eternidad a eternidad. Y esa semilla invisible y esa semilla visible se tenían que unir en cierto momento, en un cierto momento especial, buscando los portadores de esa semilla, ¿verdad? Buscar el momento justo. Los cristianos lo encontramos y fue en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Sirviendo como padre biológico, como padre José y como María como portadora de eso. Nada hubo natural ahí, totalmente fue celestial. Dios lo cubrió con su sombra y es así que ese embrión, ¿verdad?, empezó a dar vida como una parte celestial. En este entonces todavía los israelitas siguen esperando que llegue esa semilla invisible, no sabiendo, ¿verdad?, y pasando ante sus ojos que ya había nacido hace 2000 años. Y es por eso que incluso cuando veo un programa de los judíos, de que todo lo compran en grande, porque dicen que son grandes familias, que tienen 4 o 5 hijos, para ver según ellos, su profecía cumplida. Y es en el momento que dice Lucas 1:30-32, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Esa milagrosa concepción y nacimiento, como les digo, nada tuvo que ver con carne ni sangre, porque no es hijo de pecado. Todo fue obra del poder del Espíritu Santo. Y Jesús, ¿verdad?, en origen hebreo significa Jehová salva. Así es que tenemos nuestra salvación, amados míos, no por méritos propios, sino solamente porque a Dios le plació. De nosotros y de nuestra parte solo nos toca, para ser salvos, aceptar que Dios es nuestro Salvador y seguir creciendo, ¿verdad?, en nuestra estatura. Ese humilde nombre de Cristo fue revelado a pastores que estaban en el campo esa noche. Y está en Lucas 2:8-11. Y dice y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el nombre divino que Dios le plació darle a Cristo, ¿verdad?, Jesucristo. Y tenemos que dice de que cómo vamos a recibir esas noticias, qué tipo de gozo sintieron los pastores, que es el mismo gozo que nosotros sentimos en nuestro corazón, de verdad, de que si nosotros no tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo y no sintiéramos ese gozo, no viniéramos, no danzáramos, no nos estaríamos de verdad que sin Dios tristes. ¿Qué motivación tendríamos si desde el momento mismo que abrimos nuestros ojos y no nos encomendamos a Dios, no tendríamos fe para nada? Pelear en nuestras fuerzas nos derribaría. Ustedes ven una persona, y yo admiro, de verdad, admiro a las personas que son cristianas y cristianas de corazón, que son unos guerreros, que si están sin trabajo, no lo demuestran a los demás. Ellos se lo tienen que demostrar a Cristo, pero usted lo ve y con aquel gozo, sabiendo que Dios proveerá.
aquellas personas que están pasando enfermedades graves, de que de repente ya están esperando solamente un desenlace, pero ellos tienen gozo en su corazón, porque saben también de que la muerte es solamente el principio, porque como sea, siempre ganamos con Cristo, sea que tengamos problemas económicos, sea que tengamos problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, económicos. Bueno, vuelvo con lo económico, ¿verdad? Es que por ahí estamos. Por ahí es el problema casi de todos. Pero saber de que esa persona está con esa esperanza que no la tiene el que vive sin Jesús, el que vive sin Jesucristo, sabiendo en primero de que ¿para qué levantarme? Son gente depresiva, son gente triste, son gente pesimista, que nunca les va bien en nada, porque hacen todo en sus fuerzas, y mis fuerzas no me va a dar ni para caminar de aquí a ahí. Mientras que con Cristo Jesús, uno viene y se recorre todo el país y más. Es ese gozo que nosotros tenemos que tener cuando nos dice que son nuevas de gran gozo para todo, porque nos nació el Salvador del mundo, ¿verdad? Por medio del mensaje de su ángel Gabriel. Y aquí estamos ya después de ese poder redentor, ¿verdad? Que nos dan los nombres. Que alabado sea el nombre de sus santos nombres, ¿verdad? Que no tenemos Dios como el nuestro. No hay Dios como nuestro Dios. Ese fuerte, poderoso que cada día lucha por nosotros. Es grande y fuerte en batalla y al que tenemos que alabar cada día. Es nuestro Dios Elohim, nuestro Dios Adonai, nuestro Dios Jesucristo, que salva al pecador, ¿verdad? Solamente con su poder redentor. Ahorita vamos a hablar brevemente, digo yo, de los nombres compuestos de Dios. Y si son compuestos, lo dice la misma palabra, ¿verdad? Se unen en la forma de dos partes, ¿verdad? Un todo, para formar un todo. Una cosa compuesta es la unión de elementos separados, especialmente de una clase generalmente independiente. Son partes, son elementos que forman una unión, ya sea de sustancias separadas, ¿verdad? Los 7 nombres redentores de Jehová son compuestos y están formados por sustancias visibles e invisibles. Al presentarse en los 7 nombres compuestos de Jehová, nos revela el precio total que Él pagó por la redención y por la salvación de nosotros. Y es hermoso. Empezamos por Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22, 13, 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero. Ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Esta historia, verdad, ya todos lo sabemos. Sabemos de que le había dicho a Abraham Dios de que tenía que subir a ese monte y que tenía que dar sacrificio ahí. Y no solamente de admirar la postura de Abraham, que dice que da a su hijo amado, sino también la de Isaac, porque ya era un muchacho. Pero él miraba y le preguntaba a su padre que dónde estaba el holocausto, ¿verdad? Dónde estaba la ofrenda. Pero tuvo que llegar un momento dado cuando lo amarra, ¿verdad? Y empieza a poner la leñita, que tuvo que saber que la ofrenda era él. Y aún así, ni el muchacho ni el papá quejarse, sino que esperaban lo que Jehová nos toca, ¿verdad? Nos toca ofrecer tantas cosas valiosas para nosotros, o que creemos también que son valiosas, pero tenemos que dar
alabanza a Dios en todo momento. Y son cosas que duelen, que nos duele sentimentalmente o económicamente dar, ¿verdad? Pero es porque Dios nos manda a ello. Es esa obediencia ciega que ofreció tanto Abraham como Isaac, ¿verdad? Al llegar hasta el último momento, cuando ya tenía el cuchillo arriba y donde ya en ese momento le dice, Jehová proveerá, ¿verdad? Y aquí tenemos, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y aquí tenemos a Jehová proveerá, que es la palabra Ra'a. Jehová Jireh. Por eso son palabras compuestas, ¿verdad? Y esa provisión que Dios nos da y nos la da en el altar de bronce, donde vamos con nuestro sacrificio, ¿verdad? A darle a Dios de lo que tenemos, a poner nuestra misma carne, a poner nuestros problemas y a poner todo lo que tenemos ese día a Él, para que Él nos diga también cómo proceder. Y requiere crecimiento. Cada uno de sus nombres requiere un crecimiento espiritual para nosotros, para verlo, para adorarlo, ¿verdad? ¿Se imaginan lo difícil que tuvo que haber sido para Abraham dar lo más valioso para él? La promesa, el hijo de la promesa. Y confiar en Dios, que si se llevaba a cabo, pues también tenía el poder magnífico de repente para aún salvárselo después de la muerte. Pero es confiar en nuestro Señor Jesús y aceptar su magnífica y grande voluntad. El nombre de Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Y es que nadie fuera del Señor posee la fuerza de la humildad necesaria para proveer una ofrenda sustituta aceptable para salvar la vida física de alguien. Solamente ese amor grandioso que Él puso al Señor Jesucristo como ofrenda en sustitución al pecado que tuvimos nosotros. Solo a Él podemos acudir a Cristo como ese sustituto, ¿verdad? Donde con Él se llevó todos nuestros pecados y todas nuestras malas obras para redimirnos y para darnos esa salvación. Tenemos Jehová Rafa, el Señor te sana, y la vemos en Éxodo 15, 23 a 26. Y así como más resumido, es cuando sale el pueblo, ¿verdad? Y está vagando en Egipto, está vagando en el desierto y tenían mucha sed. Y como para variar, ¿verdad?, del pueblo, ¿qué hace? Quejarse. Y se quejan de que tienen sed y encuentran agua. Y resulta que el agua es amarga. Y llegaron a Mara, donde esas aguas eran amargas. Entonces, ¿y qué hacemos comúnmente? Quejarnos, ¿verdad? De que el agua está amarga y que no, y aún viendo las maravillas de Dios, no las vemos y desconfiamos de Él. Y en ese entonces es donde Jehová dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ahí es donde Él viene y hace esas aguas amargas en aguas dulces. Ese poder sanador lo vemos reflejado en la parte del tabernáculo mosaico en el lavacro. Y son esas aguas, ¿verdad?, donde vamos y donde acudimos a Él a lavarnos, a sanarnos. Requiere mucho más nivel espiritual también, porque es donde ya Dios nos sana. Y es donde también somos nosotros capaces de ver nuestras enfermedades, de ver en qué estamos fallando. Y que venga esa sanidad interna de adentro a afuera, porque de nada sirve que nos sane un cáncer, si el dolor o la falta de perdón la tenemos por dentro. Dios es tan grande y maravilloso que
que es capaz de sanar cualquier enfermedad. Pero también nosotros tenemos que poner en Él sus manos. Si tenemos falta de perdón, decirle a Dios que nos ayude a sanar por dentro, porque sanando por dentro, seguro nuestras enfermedades se van. Y es ahí donde Jesucristo cambia con sus fuerzas, sus aguas amargas de muerte, ¿verdad? Aguas dulces de salvación y de resurrección y de vida. Esa dulzura solo se alcanza por el amor infinito que Él nos tiene, por su poder transformador y para que llegue esa humildad que Él tiene a nuestra y hacerla nuestra, ¿verdad? Y pasamos a Jehová Nisi. El Señor es nuestra bandera. Y la vemos en Éxodo 17, del 8 al 6. Éxodo 17, 8, 16. Y es esa pelea que tiene Amalek con Israel en Refidim, ¿verdad? Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, y el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y aquí dice que Josué deshizo a Amalek, ¿verdad?, y a su pueblo a filo de espada. Y esta historia es hermosa. A la 16 dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Si se fijan en el estrón Jehová Nisi, están las tres palabras, porque es un nombre compuesto. Tiene Jehová, tiene Nees, que es la bandera, y aquí que ya es Jehová Nisi, mi estandarte. O sea, ¿cuántos de aquí queremos tener a Jehová como estandarte? Levantar esa bandera orgullosos como cristianos donde estemos, en cada palabra, en cada batalla, decir y tener esa fuerza, esa valentía de agarrar bando definitivamente por nuestro Dios. Y una bandera nos define. Tristemente aquí, más en lo político, ¿verdad? Ya solo vemos una bandera. Cuando vemos también la bandera de Honduras, más los hombres, ¿verdad? Cuando juega la selección, ahí se nos ponen pero loquitos. Cuando ven a su águila, y no es la de las tribus, ¿verdad? Mayito. Cuando ven a su león, mire, qué profético, ¿verdad? Están los más... Bueno, que ayer me le dieron duro a unas águilas. Pero tener ese estandarte, ese orgullo, esa fuerza, esa valentía y la convicción de que si levantamos este estandarte tendremos y obtendremos la batalla, seremos ganadores, ¿verdad? Triunfaremos. Si tenemos que agarrar un estandarte, que sea el de Jehová. Y con ese marchar y pelear a donde Él nos mande, ¿verdad? Dice que está revelada este crecimiento en el altar de oro, que es donde está la intercesión y los dolores de parto. Yo creo que ahí llegamos tarde o temprano a ese altar de oro, a orar con yo ya desde las entrañas, ¿verdad? Es una cosa que ya no es uno, que ya se suelta, que uno le dice: ok, Dios, hasta aquí, toma, y el Espíritu toma control, y Él es el que intercede.
Es esa oración que cuando ya decimos, ya no puedo, de aquí para adelante, hazlo tú porque yo no puedo con mis fuerzas. Es donde tenemos esa seguridad, donde Él, aunque estemos peleando y esté fuerte la batalla y arrecie por momentos, estaremos levantando su nombre, una mano y la otra mano, porque realmente cuando estamos rendidos es cuando levantamos nuestras manos a Jehová. Y es donde damos la batalla desde nuestros cuartos de oraciones, hincados, ¿verdad? Y con las manos en alto. Y aquí dice, ¿verdad? Que cuando bajaba su vara, se iban los otros montoneros y me le daban duro a Josué. Pero cuando levantaba la vara, iban ganando los israelitas. Pero ya Moisés era grande, pero por eso tenía a Aarón y a Hur, ¿verdad? Que dicen que lo sentaba en una piedra, y esa piedra siempre está presente, ¿verdad? Esa piedra era Jesucristo. Él se apoyó en esa piedra y en esa vara, ¿verdad? Que significa el estandarte de Dios, que el Señor era nuestra bandera, ¿verdad? Y cuando más arreciaba la batalla y cuando más estaba fuerte, solamente era de levantar los brazos de Moisés, y hasta que se vio ganador, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí. Y es que está el lado espiritual de la lucha, ¿verdad? Y estaba él ya sentado, le están levantando una a cada lado, ¿verdad? Y es aquí el lado espiritual. Decía, bueno, la historia, ¿verdad? De que Dios se empezó a enojar, y por eso le dijo a Moisés que le dijera a Josué que armara un ejército, porque los bandidos amalecitas se iban, y en vez de darle de lucha de frente a los israelitas, se iban a la retaguardia y agarraban a los enfermos, a los cansados, y los mataban. Entonces Dios, al ver esa injusticia, se indignó tanto que le mandó a que la batalla fuera de frente, y así poderlos derrotar. Y así fue que se hizo, pues, sobre el pueblo israelita una batalla más, glorificando y alabando el nombre de Dios, ¿verdad? Porque ahí estaba el espíritu, un tipo de espíritu de la palabra, glorificando la naturaleza de Dios, y Hur como el tipo de la verdad de la palabra. Y es esa batalla que, si ustedes se ven ahí, estamos todos los días luchando y matando, bien matando nuestra naturaleza, ¿verdad? Dada como las cabritas para el monte. Nuestra naturaleza carnal, malvada, que siempre escogemos por primera opción lo malo, ¿verdad? Tenemos que decir, papito Dios, ubícame, y dar otras decisiones. Pero es que esta guerra no va a acabar, y lo peor que no va a acabar nunca. Va a venir una guerra y va a venir la otra, y tenemos que estar luchando y luchando, porque Dios de verdad que nos manda así de repente pequeñas para ir fortaleciéndonos, pero si no, también de un romplón nos manda, y nos manda de frente, al frente de lucha. Solo tenemos que escoger nosotros, estar en ese bando correcto y alabando a nuestro Señor Jesús cada día. Y al salir de esa batalla, tener ese aprendizaje que Dios seguro nos tiene en cada batalla. Y tenemos a Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Bendito Dios, esa la tenemos en el candelero de oro, ¿verdad? Que es esa luz, ese rayo de luz que nos da sobre la naturaleza del Señor, ¿verdad? Para que sigamos creciendo en su estatura. Y esta nos las pone de ejemplo con Gedeón, el sexto juez de Israel, que recibió la revelación del nombre Jehová Shalom. Y es que recuerdan, ¿verdad?, que siempre ha sido atacado Israel, en esta ocasión por los madianitas. Iban y les robaban las cosechas y les saqueaban. Los bandidos esperaban a que ya produjera, ¿verdad?, como quien dice, nuestros frijolitos, ¿verdad? Estaban cuando iban a cosechar los frijoles y ya los tenían, los maicitos. Que allá sería que vino, harina.
las uvitas estas, las aceitunas, ¿verdad? Con las que hacen ellos el aceite. Y le dice, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice a Gedeón: Jehová es contigo, varón esforzado. Y ahí empezó Gedeón, ¿verdad? De que porque nos tienen así, y típico de nosotros, si Jehová nos cuidara no estuviéramos en esta, ¿verdad? Estuviéramos bien, no tendríamos necesidad de estar aquí escondidos, con miedo, con mi familia, quitándole de la vista a los madianitas las cosechas. Y es donde se pone él a hablar, ¿verdad?, con el ángel de Jehová, y es donde le dice de que tiene que ir y armarse de valor y dar la pelea. Antes de eso, él le dice que le tiene una ofrenda y se va y cocina, ¿verdad? Y presenta la ofrenda al ángel de Jehová. Y es recibida esta ofrenda. Y dice: y el ángel de Jehová desapareció delante de él. Y viendo Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al que llamó Jehová Shalom. Esta hasta hoy está en Ofra de los abiserritas. Ese está en Jueces 6, 11, 24, ¿verdad? Y es que Dios nos da la paz, esa paz, ¿verdad?, que tanto nos hace falta, pero que es tan contradictoria, que para haber paz tiene que haber guerra primero, ¿verdad? No sé si fueron a ver la película ahorita de la bomba atómica, ¿verdad? Tristemente era para precaver un mal mayor. Se supone que tuvieron que haber muchos más muertos si estas dos bombas no explotan, ¿verdad? Lastimosamente sufrieron todo un pueblo, ¿verdad? Pero si no damos la batalla, el mal puede ser peor. Por eso tenemos que luchar y luchar, y así como Gedeón, sin temor, sin miedo, sin ver nuestras debilidades, sino confiando en las fuerzas del Todopoderoso, que nos va a dar esa famosa y anhelada paz. Esa paz que también necesitamos para nuestro pueblo, esa paz que tenemos como hijos de Dios, ser llamados, ¿verdad?, a tener. Aunque vengan tiempos difíciles y complicados, pues orar por nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones, para que reine el amor entre hondureños, que no sea porque somos de un color o porque somos de otro color enemigos, sino que como cristianos y en nuestros trabajos o dentro de nuestras trincheras, ¿verdad?, no ser y no echarle más leña al fuego, sino que pedir a Dios que tome control de nuestro pueblo, ¿verdad? Y nosotros con nuestras batallas particulares también estar al pie de la lucha, porque después de todo nuestro Dios nos va a dar esa amada paz, porque Él es nuestra paz. Y tenemos a Jehová Ra, el Señor es mi pastor. El quinto nombre redentor del Señor Jehová está revelado en el Salmo 23. ¿Quién no hemos acudido al Salmo 23? Lo tenemos, pero de cajón, como dice la gente, ¿verdad? Es tan hermoso. A ver, Salmo 1. Y decirle, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si checan ahí, en pastores, Ra, que es cuidar, apacentar un rebaño, alimentar, andar, apacentar, pastor, pastoril, sustentar. Dice que nos va a llevar a lugares delicados, pasto me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Guiárame por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me fundirán aliento.
Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Se imaginan lo maravilloso? Jehová nos está diciendo que es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Pero también nos está diciendo que nos va a guiar por valle de sombra de muerte. Y ahí sí ya es complicado, ¿verdad? Pero es parte de un todo. Para que finalmente Él aderece mesa, dice, delante de presencia de mis angustiadores. Es esa confianza que tenemos de ese pastor amoroso. Amoroso cuando nos portamos bien, pero si como ovejita nos vamos, ¿qué hace Él? Deja a las demás y va con la vara, ¿verdad? En ese momento. Tienen dos tipos de herramientas, ¿va? Una que lo puya y la otra que lo jala. Entonces nosotros elegimos por dónde, ¿verdad? Si somos esas ovejitas que se pierde, Él nos irá y nos llevará también junto a todas las demás a valles donde el pasto esté tranquilo, pero también si necesitamos pastar algo más pesado o que necesite más nuestro cuerpo, también nos va a llevar a esos lugares que de repente esté en medio de una lucha y nos hará pasar por eso. Por eso dice de que este nivel de nombre nos lleva y se compara a la mesa de los panes, porque ahí es donde Él nos hace comer, donde nos hace comer el pan de cada día. Si tenemos necesidad de fe, Él nos va a mandar situaciones donde ejercitemos la fe. Si tenemos situaciones, problemas donde ejercitemos cierta área particular que todavía nos hace falta, por ahí nos va a llevar, nos va a dar ese pan que necesitamos. Y el estar comiendo y comiendo nosotros ese pan nos va a dar ese crecimiento espiritual. Y ya nos va a hacer y nos va a fortalecer ya como no niños, ¿verdad?, de leche, sino que ya como adultos que necesitamos ya una comida más sustenta. Y es el dejarnos pastorear por este pastor fuerte, grande, ¿verdad? Que Él nos dé de comer, que Él nos hará descansar. Cuando también sea momento de andar, también nos despertará y nos hará caminar por donde Él crea necesario que vayamos. Él nos lleva al Calvario, al lugar de crucifixión y muerte, antes de conducirnos al lugar de exaltación y gloria. Es ese pastor que nos constriñe, ¿verdad?, a seguirlo en perfecta entrega donde quiera que nos conduzca, que ya no vamos a regañadientes, que vamos aún sabiendo nosotros que nos vamos a enfrentar a algo malo, aún en ese momento nosotros decimos y tomamos la mejor actitud y la mejor amor que tengamos, ¿verdad?, sabiendo que vamos a pelear y todos saber y armarnos de ese amor que Él nos da, para que si vamos a pasar la situación, pues la pasemos mejor con la paz de Él y con la fuerza de Él, y no solitos. Y tenemos al último, Jehová Sidkenu, el Señor, justicia nuestra. Es el sexto nombre de este Señor, ¿verdad?, todopoderoso, que significa Jehová, justicia nuestra. Y que la vemos en Jeremías 23. Y esto es ya proféticamente, ¿verdad? Todas las demás las hemos pasado y las hemos visto y las podemos decir que están grabadas y ya las hemos pasado. Estas dos que hacen falta no, estas tendrán su cumplimiento en el reino milenial. Aquí profetizó Jeremías y dijo: ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y haréles volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán,
Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y si ven, todos son nombres compuestos, ¿verdad? Tenemos que se compone de la palabra Sedec, equidad, justamente, justo, recto. Aquí ya está hecha una sola palabra, ¿verdad? Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Epíteto simbólico del Mesías, ¿verdad? Jehová justicia nuestra. Y aquí nosotros, ¿verdad? Y estas vestiduras, ¿verdad? Que Dios nos manda, porque como esposo, Él nos provee y Él nos dice, ¿verdad? Tiene ese privilegio Jesucristo como esposo espiritual de mostrarnos de dónde podemos tener nosotros como novia, futuras esposas, de proveernos el himno para el vestido de bodas. Pero nosotros tenemos últimamente la última palabra, ¿verdad? Para decir, sí, quiero esas vestiduras, porque las vestiduras son el vestido de los justos, ¿verdad? Cada vestidura que se gana tiene un dolor espiritual y un crecimiento espiritual increíble. El Señor Dios nos da ese ropaje. Y ya no por don, sino que las tenemos que trabajar. Ese es el lino fino, ¿verdad? El vestido de la novia para presentarse en ese reino milenial con su esposo, que va a descender, ¿verdad?, desde lo alto para reinar aquí, en esta nueva Jerusalén que tendremos. Solo cuando nosotros ya crezcamos y tengamos esas vestiduras, ¿verdad?, podremos decir Jehová Sidneku, ¿verdad? Todo el poder y la autoridad de la esposa proceden de una mente y corazón envueltos en la justicia del gobierno y autoridad de su esposo. Es esa esposa que se somete a su esposo, esa esposa celestial, ¿verdad? Que se somete a la voluntad de Jesucristo, que está haciendo todo lo posible en esta tierra para ganarse esas vestiduras, para que no nos quedemos. Y es el llamado que tiene Siloé. Y por eso hablamos y hablamos tanto de esa novia. Porque esa novia la estamos vistiendo, nos estamos vistiendo ya hoy mismo, todos los días, a ganarnos esas vestiduras blancas, resplandecientes, y decirle a nuestro Señor Jesucristo, aquí está tu novia, te la presento, porque Él está en busca. Lo que pasa es que son pocos los comprometidos, de verdad. Como dice la misma palabra, ¿verdad? Muchos los llamados y pocos los escogidos, y aún menos los fieles. Creo que Él todavía está esperando que despierten muchos, y ahí está nuestra labor. Si nosotros sentimos este llamado y sentimos este amor a la palabra y a este mensaje, de llamar a los demás, ¿verdad? Que vengan, que se acerquen, que escuchen, que tengan ese despertar y que tengan esa chispa que en su momento todos tuvimos, que quisimos y que queremos y que anhelamos un poco más. Ya no solamente ser salvos, ya solamente aspirar a ser la novia, a ser esa esposa. Y este grado de madurez está en el arca del pacto, en el gobierno de Dios. Es cuando ya nos sujetamos a Él. Ya no porque si hacemos esto vamos a tener castigo, nos sujetamos ya voluntariamente a ese gobierno de Dios. Y tenemos el último, Jehová Chamá. El Señor está ahí, que también es parte del gobierno milenial, que todavía no lo hemos vivido, que proféticamente estamos hablando y declarando que vamos a estar ahí para decir que el Señor está ahí. El significado del Señor está ahí es Jehová Chamá. Este nombre literalmente será revelado a las naciones que vivan en la tierra durante el milenio, pero nos es relevado a nosotros cuando crecemos espiritualmente,
hasta alcanzar la estatura espiritual equivalente a la posición ocupada por el propiciatorio en el tabernáculo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Es ahí donde Dios nos señala el supremo, pero a la vez misericordioso gobierno del Padre sobre el Hijo. Es lo más alto que se puede llegar en el tabernáculo de mosaico, ¿verdad? Es ese asiento de misericordia donde nos estamos sujetando ya no solo al gobierno del Hijo, sino que también al gobierno del Padre. Y esto está revelado en Ezequiel 48, 30-35. Y estas son las salidas de la ciudad a la parte del norte, 4,500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una la puerta de Judá, otra la puerta de Leví, otra y a la parte del oriente 4,500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Y a la parte del mediodía 4,500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, la puerta de Isaacar, la otra, la puerta de Zabulón. Otra y a la parte del occidente 4,500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una puerta de Aser, la otra puerta de Neftalí. Otra, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad será desde aquel día Jehová Shammah. Y si ustedes ven, al ser una palabra compuesta, tiene todas las palabras. Tiene Jehová, Jehová es el Señor. Tiene Sham, que es allá, allí, ¿verdad? Y aquí los tenemos los dos, Jehová Shammah. Y es que, bueno, de verdad que cuando uno estudia se da cuenta. Ya hemos estudiado, ¿verdad? Anteriormente aquí en la iglesia, ¿dónde está cada tribu? Pero en el gobierno milenial, Él le plació y nos cambia. Ya mi tribu ya no está en la posición que él tenía al inicio. Aquí él cambia el orden de las tribus. Y porque le place, ¿verdad? Hay un cambio en el orden. En cada una de las tribus de Israel está unida a la soberanía o gobierno glorificado procedente de la ciudad de Jerusalén. Dice que en el viaje de Israel por el desierto, las tribus acampaban de acuerdo con los 4 puntos cardinales para formar, por así decirlo, una muralla alrededor del tabernáculo, de la congregación donde habitaba la presencia personal del Señor. Pero es ahí donde Él cambia en esa Jerusalén celestial, ¿verdad?, el orden. Y es donde nosotros tenemos que crecer y aumentar nuestro conocimiento para llegar a ser a su semejanza y lo que alcanzamos en nuestra confesión de fe, ser esos hombres perfectos, ¿verdad? Dios nos va a cambiar y nos va a demandar cierta medida de conformidad conforme van unos cambios. Él puede poner cambios donde sea y donde quiera. Es esa medida de privilegio que nos da, dice, derramar sobre Él una pequeña porción de gloria y honor infinitos que merece el único que nos amó lo suficiente para descender de la gloria del cielo y habitar en un tabernáculo hecho de carne. Es así, mis amados, de que espero que cada nombre de Jehová sea el sencillo, y el compuesto habita en cada uno de sus corazones. Luigi. Así es que los invito a que se pongan sobre sus pies